Lucifer, Satán, Satanás, los nombres del demonio. De vez en cuando se comete un horrendo asesinato del que se culpa al diablo. Junto a ello, se multiplican los lugares donde se celebran ritos satánicos. ¿Tiene relación una cosa con la otra? ¿Por qué hay asesinos en nombre de Satanás? Es el asunto del que nos ocuparemos hoy en Las Claves del Crimen. Para llegar a la verdad de este complicado misterio, tenemos con nosotros invitados que conocen muy de cerca algunos de los casos ocurridos en España. En Córdoba, un hombre mató a su padre porque lo creía Satanás. Dio la vuelta a los espejos de la casa para impedirle huir y cortó sus talones para que no pudiera decirle si resucitaba. En Madrid, en el castillo medieval de San Martín de Valdeiglesias, tuvieron lugar extraños ritos. ¿De qué forma afecta todo esto a la mente humana? Lo sabremos a lo largo de nuestro programa, pero ahora conozcamos los hechos. El demonio, el diablo, el maligno, la bestia, el adversario, el mendaz o Satanás. Diferentes nombres, todos ellos para invocar al espíritu del mal. La Biblia cuenta que el hombre, al poco de ser creado, fue tentado a comer del árbol de la ciencia por una serpiente y así perdió el paraíso. Desde entonces, esa influencia maligna persigue al ser humano y la tradición cristiana le ha dado la forma de un diablo que en ocasiones se cuela dentro del cuerpo. En estos tiempos, muy dados a profecías milenaristas, han proliferado las sectas que adoran al diablo. La policía tiene identificados a 40 grupos satánicos en España. Un mundo que roza en ocasiones la superstición, la fe ciega, lo paranormal y hasta el delito. El hombre siente la presencia del demonio desde la noche de los tiempos. El exorcismo es una práctica muy extendida para expulsar al espíritu maligno del cuerpo. Esa fue la razón por la que Álvaro Bustos mató en Córdoba a su padre clavándole una estaca de madera en el corazón. El joven de 33 años asesinó a Manuel Bustos de 70 durante una macabra ceremonia de exorcismo. El catedrático de música jubilado se encontraba durmiendo cuando su hijo entró en el dormitorio. Tras despertarle, entablaron una violenta conversación. En ese momento, Álvaro sacó la estaca que previamente había afilado y se la clavó en el corazón. Continuó el macabro ritual cortándole los tendones de ambos pies. Después, le ató de pies y manos y roció con sal su cuerpo. Lo lió en una manta y lo introdujo en el coche de la víctima, con la que viajó por las calles de Córdoba 24 horas para asegurarse que no se reencarnase. El tribunal le condenó a un psiquiátrico por padecer una psicosis paranoide que le llevaba a creer ser hijo de Dios y su padre Satanás encarnado. Los grupos que actúan en el nombre del maligno son de acceso muy restringido y se mueven con gran cautela, aunque algunas de sus celebraciones dejan un rastro diabólico en lugares consagrados a Dios, como iglesias y cementerios. Aunque no solo se celebran misas negras en estos recintos, una inquietante historia de rituales satánicos tiene como escenario los viejos muros del castillo medieval que se levantan en el municipio madrileño de San Martín de Valdeiglesias. Sus paredes han sido testigos mudos de escenas de amor y muerte. Su anterior propietario, Juan Fernández Ganza, organizaba truculentas fiestas a las que asistía un selecto público que se negaba a repetir la visita. Terror, sexo y violencia eran las consecuencias de las espectaculares borracheras que desataban los instintos más brutales del señor. Entre sus diversiones estaba la de soltar a los leones y dejarles deambular libremente por la sala de armas. El Marqués del Valle, como se autoennoblecía, fue un hombre atormentado, cuya muerte es para quienes le conocían tan misteriosa como lo fue su vida. Hoy día este castillo del siglo XV ha cambiado de propiedad y está siendo recuperado para su disfrute turístico, dejando atrás las leyendas de un pasado inquietante.
Lo que sí es cierto es que una creencia más propia de los tiempos medievales, como es el culto al diablo, sigue vigente en el umbral del siglo XXI. Nos enfrentamos a un mecanismo entre la adoración al diablo y el crimen, que trataremos de aclarar aquí. Está con nosotros Manuel Carballar, experto en satanismo, director en la actualidad del programa Mundo Misterioso de Radio Voz y escritor que ha publicado el libro El síndrome del maligno, probablemente uno de los pocos manuales que existen sobre cultos y ritos satánicos. Manuel Carballar, bienvenido. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle, antes de nada, si en España en la actualidad hay una gran presencia del diablo. Sí, sí hay una gran presencia del diablo, documentados que podamos citar con nombres, apellidos, lugares de culto, incluso publicaciones. Podemos hablar de una decena, quizá una docena de logias y de iglesias satánicas bien constituidas, bien organizadas, independientemente ya de los grupos de aficionados que un sábado por la noche atacan un cementerio, más que nada como una expresión de repulsa social. Pero dentro del satanismo, grupos organizados sí hay. En el vídeo del principio, de 40 grupos, ¿son muchos? 40 es la conclusión que emitió un informe de la Conferencia Episcopal que hablaba de 40 grupos satánicos. A mi juicio, ahí se confundieron demasiado prácticas, por ejemplo, de cultos afroamericanos, de santería, de palo mayombe, sobre todo, de vudú, que al ser rituales con sacrificios de animales, con derramamiento de sangre, que se hacen en un cementerio, pues cuando el párroco encuentra un gallo decapitado o un perro o unas velas negras, unas botellas, tiende a pensar que se ha hecho un rito satánico, pero eso no podría considerarse como un rito de satanismo genérico. ¿Y son muy activos? Sí, las logias satánicas que hay, te podría poner ejemplos como Cinatas Otruc, por ejemplo, en las Islas Canarias, que además de editar un catálogo de productos blasfemos, de imágenes blasfemas, de promocionar grupos de rock o artistas que hagan apología del satanismo, editan una de las pocas publicaciones españolas de satanistas para satanistas, tienen una gran presencia en Internet e incluso editan por encargo unos lujosos libros que son unas joyas escritos con sangre, repletos de blasfemias, lujosamente encuadernados y que es una de las actividades satánicas de este grupo. Decía usted hace un rato hablando en privado que también venden una serie de, digamos, merchandising que han fabricado sobre todo este tipo de asuntos y en especial sobre temas blasfemos. Es interesante ver desde el punto de vista sociológico cómo el diablo o la imaginería satánica se ha hecho un sitio dentro del mercado, tanto del mercado pornográfico, por ejemplo, hay una gran cantidad de producciones cinematográficas de cine porno cubiertas con el tema del satanismo. Dentro de los sex shop hay ya productos de sadomasoquismo con la cruz invertida, con el pentagrama invertido, con el 666, y dentro de algunas de estas logias satánicas que hacen un apostolado real del satanismo, pues te puedes encontrar figuras de la imagen de la Virgen con pene, Cristos crucificados boca abajo, o instrumentos que ellos venden, como pueden ser dagas rituales con cráneos que roban previamente de cementerios, que ya están precisamente consagrados para ser utilizados en misas negras. ¿Por qué utiliza usted el nombre logia, que es más masónico? Sí, es que hay una distinción que se hace en el mundo de la demonolatría entre satanistas y luciferinos, que viene ya de su raíz etimológica. Satán proviene del hebreo, significa el adversario, el contrario, que además tiene un papel muy importante en el Antiguo Testamento como el fiscal de Dios. Satán sería, por tanto, el contrario, el adversario, mientras que Lucifer es un nombre de origen griego que significa luzbel, que es el portador de la luz, ¿no? Una especie de traspolación de ese mito de Prometeo que le roba el fuego del conocimiento a los dioses para dárselos a los hombres. Partiendo de esa definición, hay grupos dentro del mundo de la demonolatría, del culto al diablo, que se consideran satanistas por buscar fines materiales, dinero, poder, sexo, etc. Mientras que hay grupos, entre ellos grupos como la Orden Illuminati, que es una escisión de una logia masónica, que se consideran luciferinos y que buscan dentro del satanismo pues el conocimiento, la iluminación, etc. Eso es. Las personas que se acercan a los ritos satánicos, ¿qué buscan? ¿Qué buscan en Satanás? Hombre, en general, estadísticamente, yo te diría que, al menos en España, la mayoría de los grupos que existen funcionan por intereses, bien por intereses sexuales, bien por experiencias sexuales. Hay grupos, por ejemplo, un grupo que investigamos en Vigo, que utilizaban al diablo como una especie de tótem, de símbolo sexual, hacían rituales con sus túnicas, con sus cosas, para tener prácticas sexuales duras, extremas, ¿no? Sin embargo, existe, incluso me atrevería a decir que hay una mística satánica, y recuerdo personajes como Raquel Joana, tú la conociste, una sacerdotisa de la iglesia de Satán, que tenía incluso arrebatos místicos. Ella recibía mensajes psicográficos que le enviaba el diablo y que era una firme creyente
en la teología, si me permites la expresión, satánica. Pero en general la mayoría de la gente que se acerca al satanismo y que puede pertenecer dentro del mundo de las sectas a un estrato social alto, busca poder, busca influencia social o busca experiencias fuertes, ¿no?, excitantes. Vamos a seguir indagando en eso. Hacía una referencia Manuel Carballal a otro de nuestros invitados, una mujer, Clara Tahoces, escritora esotérica, autora de Guía Mágica de Madrid y de un libro recién publicado que se llama Diario de un Hada. Clara, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Antes de nada, quería hacer una pregunta. ¿En qué lugar de España es donde más actúa el diablo? Bueno, pues el Manuel ha comentado algunos lugares, por ejemplo, en Canarias o en la zona norte, todo lo que es la región de Cataluña. También ha habido algún tipo de culto, parece ser que en la Sierra Madrileña. Valencia, la zona del Valencia, Levante. quizás son propicios a serie de rituales, pero a lo mejor no son tanto del cariz satánico, lo que hemos hablado un poco antes relativo a cultos afro-brasileños, afrocubanos, que entroncan más con lo que sería el vudú, la santería y el palo mayombe. ¿Y qué clases sociales se ven más afectadas por esta clase de ritos ocultos? Hombre, hay un poco, es decir, si encontramos, por ejemplo, los personajes que se dedican a profanación de cementerios o a realizar pintadas de corte satánico, pues la mayoría son gente muy joven que, bueno, a lo mejor son estudiantes, ni siquiera tienen una preparación académica adecuada, ¿no? Pero luego encontramos otra vertiente que es totalmente contraria, y son, por ejemplo, la gente que tiene un mayor poder, un adquisitivo, que tienen un nivel cultural bastante elevado y que gozan de una serie de influencias bastante grandes dentro de mundos muy variados, como puede ser la política, el mundo del arte, o incluso, pues bueno, llegando a otros niveles, pues hay incluso grupos que, bueno, pues tienen conexiones con entidades que a lo mejor aparentemente no parece, ¿no? O sea, por ejemplo, la Iglesia. Hoy día, Clara, ¿se puede hablar de que hay una moda del satanismo? Yo pienso que sí, todo lo relativo al diablo vende. Eso está clarísimo, puesto que simplemente podemos analizar la publicidad que nos está entrando diariamente a través de las emisoras y vamos a comprobar que se utiliza el diablo como reclamo en muchas ocasiones. Grupos. ¿Y cuál es su atractivo? Pues quizás es traspasar las fronteras de lo establecido, de lo permitido. Todo aquello que siempre ha estado mal visto parece que nos atrae más, que nos hace, bueno, de alguna forma transgredir una serie de normas que son vedadas a unos pocos para entrar en ese mundo que es atractivo, ¿no? El diablo y su poder. Está con nosotros Paul Naschy, Jacinto Molina, actor, director de cine y una persona que ha encarnado ante el celuloide en varias ocasiones al demonio, al diablo, y además en distintas caras. Paul Naschy, ¿cuál es el atractivo último del diablo? El diablo tiene muchos atractivos, evidentemente. Entonces, para un hombre de cine, o para un hombre de la literatura, es un personaje muy teatral, casi folclórico, que permite pues, una representación a veces divertida, a veces siniestra. En cualquier caso, para un actor es un hermoso personaje, ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho, que recuerde en este momento, películas con demonio dentro. He hecho El Caminante, un enfoque jocoso, burlón y terrible a la vez, incluso con anuncios apocalípticos de lo que va a ser el mundo futuro, porque es una comedia medieval. He hecho después Inquisición, es un diablo ritual, el diablo de los aquelarres, de las brujas, de la Inquisición. Después he hecho un diablo moderno, divertido, malvado, como fue El Ángel Más Caído. He hecho después Ánimas, donde es un diablo en la línea de Al Pacino en esta última película que ha hecho con Keanu Reeves. Me parece que se titula El abogado del diablo, algo así, no recuerdo el título exactamente. Y finalmente, como rival, como enemigo, como antagonista, en Exorcismo, donde hago precisamente el exorcista y el diablo está en la parte contraria. Entonces yo creo que el diablo para mí, fundamentalmente, tiene, como hombre de cine, tiene un atractivo, ya he dicho, eminentemente teatral, sofisticado. Además, tiene una gran ventaja, y es que tiene tantas caras que puedes permitir todos los lujos del mundo. Por ejemplo, por recordar una película importante del diablo, ahí está Gerard Philippe con La belleza del diablo. Gerard Philippe era un galán maravilloso y era el diablo. Pero también puede ser un hombre realmente repugnante, es decir, que entonces para el actor, para el cineasta, es un personaje enormemente agradecido. Hombre de a pie, ¿usted cree en el diablo? Hombre, es una pregunta muy trascendente. No creo en el diablo. O sea, yo sinceramente, si
aunque no me conviene decir esto, yo debería decir que creo en el diablo, y de determinadas maneras sí creo en el diablo. Creo que pues usted puede ser el diablo, yo puedo ser el diablo, Cabrallar puede ser el diablo, podemos ser el diablo todos, porque lo llevamos dentro. El diablo está dentro de nosotros mismos, en mi opinión. De tal manera que hay ciertas maldades que son inconcebibles si no estuviera el diablo por medio, ¿no? Es decir, no se concibe, por ejemplo, personajes como Calígula o como Hitler o como Stalin o como el amigo Milosevic, por ejemplo, ¿no? No se conciben si no está el diablo por medio, ¿no? ¿Y las personas que forman parte de esos grupos de los que estamos hablando, de esas sectas satánicas, creen en el diablo, usted cree? Yo pienso que sí las hay. ¿Que creen? Sí, que creen, sí. Señor Carballal, existen diferentes sectas satánicas. Por ejemplo, las luciferinas. ¿Cuáles son sus objetivos? Como te decía, hay una frase que a mí me parece muy gráfica que dice que Satanás tienta en la materia y Lucifer en el espíritu. Los luciferinos interpretan que, partiendo de toda una mitología tradicional, que el conocimiento fue entregado a los hombres por el diablo, no por Dios, sino que fue precisamente Eva, al comer de la manzana del pecado, cuando adquirió el discernimiento de que eran algo más que animales, y a partir de ahí nació el intelecto que nos diferencia a los humanos de los demás animales, ¿no? Entonces ellos buscan fines aparentemente, solo aparentemente espirituales, aunque a veces los medios no sean todos los espirituales que nos gustaría. ¿Y las satánicas? Y las satánicas buscarían materiales, como te decía, partiendo de la Iglesia de Satán, por ejemplo, que es la primera secta satánica que se legalizó en una sociedad democrática en el año 66, que además fue fundada por Anton LaVey, que era un fotógrafo que trabajaba con la policía, con la Brigada de Homicidios, y que fue consultado durante muchos años como asesor por la Policía de California. ¿Estas dos de las que hemos hablado están implantadas en España? Sí, sí, todas ellas. En España tenemos aproximadamente entre 10 y 12 grupos correctamente organizados. Y esa otra de la que hablamos también, independientes, ese grupo de independientes, ¿también tienen en España su parcela? Posiblemente estos son los más peligrosos, porque una agrupación que ha sido legalizada, que tiene unos estatutos, está controlada. Y de hecho la policía española, concretamente el grupo de sectas de la Policía Nacional, también la brigada de sectas de las policías autonómicas, tienen bastante controlado quiénes están detrás de las sectas, ¿no? De las sectas satánicas. Pero existen pequeños grupos que normalmente se forman por exadeptos que se extienden de otros grupos que, repito, están más o menos legalizados, más o menos conocidos, que tienden a radicalizarse en sus posturas. Y son precisamente estos grupos de pequeños adeptos, de pequeño número de seguidores, los que se aíslan socialmente y tienden a radicalizar su postura, a que se producen casos como el de la secta de Mazagón, como el caso de Encarnación Guardia, que son pequeños grupos que llegan a cometer asesinatos, no siempre en nombre de Dios, sino muchas veces en nombre, o sea, no siempre en nombre del diablo, sino muchas veces en nombre de Dios. ¿Quiénes son en sustancia los adoradores de Satanás? Pues te llevas una sorpresa enorme cuando investigas estos grupos y cuando accedes a sus líderes, por ejemplo, al encontrarte con personajes, como te decía antes, como el presidente, el último presidente de la Iglesia de Satán en España, que es un funcionario del Ministerio de Justicia y que es un licenciado en criminología, y tanto él, esto es muy interesante, tanto él como muchos de los componentes de la Iglesia de Satán en España, que se fundó en Madrid pero que ahora tiene su sede en Barcelona, son gente que proviene de las facultades de filosofía. Son muchos filósofos que han llegado al satanismo. ¿Mantienen oculto esta pertenencia a sectas satánicas? Lógicamente, porque algunos de ellos, además... Pero usted ha descubierto, algunos de ellos conocen perfectamente su identidad. Sí. Llevamos muchos Quizá años los más importantes. Muchos años investigando este tema. Permítame que le pregunte a Clara Tahoces, ¿usted cree que en España cada vez hay más personas que no les importa que se sepa que pertenecen y que realizan este tipo de cultos satánicos? Hombre, simpatizantes yo creo que en principio no les tiene que importar, pero hay gente que, claro, por sus cargos en la sociedad sí tienen que guardar un poco esas creencias, porque de hecho, bueno, Manuel lo sabe perfectamente, el que él haya descubierto precisamente a algunos de los presidentes de la Iglesia de Satán ha originado que estas personas tengan que dejar ese cargo, ¿no? Es decir, que sí trae una serie de consecuencias que en un momento determinado pueden pensarse en decirlo, ¿no? Y si uno empieza a adorar al diablo, ¿puede derivar o resbalar hacia el crimen? Bueno, eso ya depende un poco, yo creo que ahí, no sé, la psicología humana es muy amplia y antes lo comentábamos en Petit Comité, que bueno, pues todos podemos ser criminales en un momento determinado, pero claro, en determinadas prácticas pueden ayudar a que quizás haya patologías que estén de forma latente en la persona y se abra un nuevo mundo de posibilidades donde poder ejercitarlas, donde poder ponerlas en acción. Paul Nachi, ¿por qué adoradores del diablo se convierten en asesinos? Bueno, yo creo que está un poco ya implícitamente respondida esta pregunta.
Pero decir, hay un culto a la sangre, sí, a la muerte. La parafernalia que se crea alrededor de la adoración a Satán, es evidente que personas con un cierto instinto, no voy a decir criminal, pero sí un tanto oscuro, pueden expresarse de una manera muchísimo más clara que si lo hacen en, no sé, en la vida normal, ¿no? Entonces esa especie de mundo secreto, y hablo con conocimiento de causa, porque yo asistí a una supuesta misa negra en Múnich, en München, decirlo en alemán, sobre los años 70, por ahí, no 70 y tantos, cuando empezaba en el cine, y me llevó una actriz que trabajaba con una película allí, y me llevó a una misa negra. Entonces yo entendí que a través de posibles drogas en las bebidas, todo se ha dicho de paso, previo pago de 60.000 pesetas de la época, todo se ha dicho de paso, como digo, pues entramos en, yo creo que también, incluso yo mismo no estaba muy normalito, que digamos, ¿no? Y cuando ya vi que aquello, se puso el altar humano con una mujer desnuda sobre la que echaban el grano y todas estas cosas de los ritos estos, y hubo un sumo sacerdote, incluso se hizo también que se representó al macho cabrío con una especie de máscara, en fin, era todo todo con velas, muy bien montado, parecía una película, estaba filmando una película, y yo hubo un momento en que sentí miedo, nos habían dado túnicas, estábamos desnudos, etcétera, sentí miedo y yo me dirigí a Bárbara y le dije, oye, mira, yo no quiero continuar, pero sí va a sacrificar un cabrito negro, esto sí lo sé. Me va a permitir que volvamos después sobre las misas negras, pero ahora quería preguntarle al señor Caballal algo sobre ese crimen del que hemos hablado en Córdoba. ¿Es un crimen típico de un satanista? No, en absoluto. Es un crimen esotérico, eso sí creo que sería correcto decirlo, y hay una gran cantidad de criminalidad esotérica, como la bautizó el comisario Viqueriano Josá. Porque las creencias religiosas y las creencias esotéricas en muchos casos sí pueden conducir al crimen. Sí, pero Álvaro Bustos habla siempre y en todo momento de que su padre era Satanás, Cierto. de que él mismo le había revelado la forma de acabar con él. Utiliza una especie de farragoso ritual entre el cual mezcla lo habitual que conocemos de cómo combatir a los vampiros con una estaca de madera y otras historias, por ejemplo, la de los espejos, en un asesinato que parece realmente la obra de un loco. Precisamente por eso, precisamente porque creía que el diablo se había encarnado en su padre, no era un satanista, ya que si no le rendería pleitesía, no lo trataría de combatirlo. Lo que intentó fue asesinar al diablo con ese ritual exorcista. Sí, pero sí conocemos que este hombre, Álvaro Bustos, este joven músico, autor, entre otros, de esta canción Carmen, 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 ahí estamos viendo en este momento imágenes de la casa y de la habitación concretamente donde se llevó a cabo el crimen. Estos son diversas publicaciones y esta es la estaca ensangrentada, real, con la que se llevó a cabo el crimen, con la que mató a su padre. Este hombre decía que citaba una frase supuestamente dicha por la víctima: soy Satanás y solo acabarás conmigo clavándome una estaca en el corazón. Y así lo hizo. Le clavó una estaca de madera previamente afilada y luego le cortó los tendones, le ató de pies y manos y le roció de sal. Llevó a cabo todo lo que era un ritual probablemente aprendido en todos esos libros que él leía. ¿Eso le pudo llevar al crimen? Sin duda. Esa dependencia. Sin duda. Y además existen muchísimos otros precedentes al de Álvaro Bustos, el caso del crimen de los Tilos, también una especie de ritual vampírico, el caso del asesinato múltiple de Telde en la isla de Las Palmas. Álvaro Bustos era un gran aficionado al esoterismo, era un enfermo, no lo olvidemos, era un psicótico, era incluso, por la parte que nos toca, era oyente habitual de algunos programas de radio en los que hemos colaborado nosotros, incluso llegó a escribir. O sea, deslizándose desde el acercamiento a Satanás, fue dando forma, supongo yo, a su delirio, fue dando forma a su delirio y encontrando una justificación dentro del mundo del diablo, de la brujería, para cometer sus crímenes. Pero eso ha ocurrido siempre hasta tal extremo que tenemos dentro de la historia, incluso de los peores asesinos en serie de la historia, casos como David Berkovich, casos como Richard Ramírez, que eran asesinos satánicos o que justificaban sus crímenes con el delirio satánico, igual que Richard Chase, el vampiro de Sacramento, mataba a sus víctimas para beber sangre, o incluso en la historia criminal española, el principal asesino en serie, por lo menos al que se le han probado en una sentencia judicial más crímenes, y el primer asesino en serie de la historia criminal española, Manuel Blanco Romasanta, asesinaba, mutilaba y devoraba a sus víctimas porque creía ser un hombre lobo. Por lo tanto, las creencias aberrantes dentro de una personalidad psicopática sí pueden convertirse en un factor criminógeno sin que haya ningún cuerpo doctrinal detrás necesariamente. Clara, ¿crimen y satanismo van juntos? No necesariamente, pero a veces, pues eso, ¿no? Se desbordan un poco las cosas y eso puede conducir a un crimen.
asesinato. ¿Cuáles son las fechas satánicas? Las que tenemos que tener cuidado o poner reparo. ¿Hay un calendario de Satanás? Bueno, hay fechas, es decir, si por ejemplo, no dentro del satanismo estrictamente, ¿no? Por ejemplo, dentro de cultos como la santería, o que se equivocan, muchas veces se confunde, se leen en los periódicos ritual satánico, por ejemplo, en los jardines del Palacio Real, que es el caso, o bien en el Retiro, o en cementerios determinados que han aparecido en fechas concretas, por ejemplo, la noche de San Juan, pero eso es una confusión que hay muchas veces en los cultos, como decíamos, importados, traídos a España, que ahora se están desarrollando en otras vertientes, pues se han confundido. Como satanistas, pues bueno, yo creo que... Pero así, a bote pronto, no podríamos en ningún momento establecer una serie de fechas en el calendario en las cuales fueran especialmente peligrosos los satanistas. Yo pienso que no. Yo pienso que si quieren actuar, van a actuar en el momento que ellos consideren oportuno, que a veces la parafernalia de una misa negra o de incluso un ritual en un cementerio hace falta, necesitan una serie de materiales que son difíciles de conseguir, ¿no? Como por ejemplo en el caso del cementerio de Torrelodones, donde se realizaron encuentros de o sea, una barbaridad de elementos, ¿no? Desde caderas humanas, cráneos, bueno, pues pollos sacrificados, había fotografías de personas, pero son rituales más bien esotéricos y yo creo que depende un poco de la accesibilidad de conseguir los materiales, no tanto de fechas concretas. Quizás las fechas que se pueden dar o pues se pueden marcar en ese aspecto son las que pone el cliente, ¿no? Porque muchas veces, esto hay que decirlo, son personas adineradas que acuden a supuestos grupos que van a realizar una misa negra en su favor para conseguir algo que ellos quieren o para librarse de una persona que les molesta. Entonces, depende de ese pago o esa fecha, pues es cuando lo van a realizar. No tanto en sí por la fecha, sino por lo que ellos, los clientes que les puedan venir. Se paga para organizar misas negras, para obtener algún tipo de resultado sobre gente a la que se odia y sobre todo consigue a través de los ritos satánicos la búsqueda del poder y igualmente también se busca sin ninguna duda la satisfacción de los más bajos instintos. Llegamos al momento en el que hay que preguntar quizá la clave que vertebra todo este programa. ¿Es el sexo un aliado del diablo? Lo sabremos en unos minutos. Enseguida volvemos, no se vayan por favor. Se obtiene poder, satisfacción de bajos instintos y se busca el sexo. ¿Es el sexo un aliado del diablo? Paul Nachi, ¿usted lo cree? Yo creo que sí. Yo creo que el sexo es uno de los factores más importantes, pero no solo para movilizar los poderes infernales, sino en general en la vida, ¿no? Entonces no tiene de particular que el diablo, una de sus armas fundamentales, sea el sexo. Yendo al medievo, hablemos de íncubos y súcubos, ¿no? En fin, en esa misa negra que usted nos contaba antes, ¿hubo sexo? Sí, sí lo hubo, pero yo podría ahora decir ¿Usted que no participó? Yo no participé, pero yo no participé fundamentalmente... ¿Pero le contaron lo que había pasado? No, estaba claro que iba a ser eso. Bueno, para empezar, en el altar viviente, como ellos llaman, o como llamaban, pues el sacerdote que estaba oficiando, vamos a llamarle sacerdote, que estaba oficiando la ceremonia, empezó a copular con la muchacha que estaba allí desnuda y sobre la que habían hecho los rituales, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, además, generalmente las misas negras es una parodia de la misa auténtica, ¿no? Las hostias son negras, esto es lo que yo vi al menos, ¿no? El crucifijo es invertido, bueno, todas estas cosas que son propias de la parafernalia del acto, ¿no? Entonces, bueno, por descontado que aquello hubiera acabado en una orgía segura, ¿no? Además la gente estaba desnuda con una especie de opalanda encima. Y yo, bueno, cuando vi que se iba a sacrificar un animal, porque ese era un poco el número cumbre de la orgía aquella que iba a comenzar inmediatamente, verdaderamente sentí miedo. Entonces yo a esta actriz que estaba a mi lado y que tenía mucha confianza con ella, le dije, mira, yo prefiero marcharme, esto puede ser verdad o no puede serlo, yo pensaba que no lo era, pero en cualquier caso es una cosa que me repugna y prefiero marcharme. Y ella comprendió. ¿Y en España ha tenido usted contacto con grupos satánicos? No,
no, en España no. Lo que sí es cuando ha salido el castillo de San Martín de Valdeiglesias, pero ya es otro. Vamos a hablar enseguida de eso, Sí. pero antes le quería preguntar si usted en su documentación para hacer las diversas películas en las que ha encarnado al diablo ha encontrado otros motivos en los que el sexo empuja a los satanistas. Siempre ha estado presente. Es decir, yo además tuve un tema muy extraño que está escrito en mis memorias, no es una cosa que oculto, que es que conocí a una especie de santón alemán, vivía en Berlín, que se presentó en mi casa con terror absoluto para la chica que estaba entonces en casa, que era una portuguesa, porque yo había vestido con una túnica y era realmente como Jesucristo, pero un Jesucristo como con aspecto negativo, ¿no? Llevaba una especie de collar, una cosa muy extraña, y me dijo que a través de mis películas, lo cual me demostró que estaba como una auténtica cabra, había encontrado que yo era un poco el personaje que buscaban como guía espiritual de su secta, ¿no? Esto está escrito, ahí está documentado, y yo me asusté muchísimo. Yo, como además hablo alemán, me fue mucho más fácil la conversación con él, y yo me di cuenta de que el personaje, qué es lo que buscaba, no lo sé, pero me asustó y me costó varios años el librarme de toda esta gente, ¿no? Me habían visto en una película que se llama La Rebelión de las Muertas, donde yo hacía precisamente de un santón, que luego era el demonio, y bueno, y aquello le había impactado, y afortunadamente este hombre murió posteriormente de cáncer, me enteré, y me dejó en paz, o sea, no... Sexo y crimen, ¿siguen algún ritual de Lucifer? Bueno, de Lucifer o de Satanás. ¿O de Satanás o de Satán? Bueno, sí. ¿O de la bestia? Es evidente que cuando... Vamos, pienso yo, es como yo lo veo, por lo que sé, es evidente que el ritual de la víctima se consuma en los sacrificios al demonio, ¿no? Cuando es evidente que, por ejemplo, sin ir más lejos, la servidora de la Montespan, en la época en que sacrificaban niños, bebés y para conseguir el amor del rey, continuar con el amor del rey, la favorita del rey en este caso, de Luis XIV me parece, pues sacrificaban miles de niños, ¿no? Y bueno, luego los huesos los convertían en cenizas y hacían filtros amorosos, etcétera, etcétera. De manera es que está presente en todos estos casos, el asesinato está muy ligado al sexo y al amor extraño que se puede producir, ¿no? Bueno, y ahora sí, ahora vamos a hablar del misterio del castillo de San Martín de Valdeiglesias, pero me va a permitir usted, señor Polnachi, que hablemos primero con Clara Tauces, que tuvo una relación muy directa con la última inquilina relacionada con Juan José Fernández Ganza, que fue el propietario de este castillo misterioso cuando sucedieron las cosas más extrañas. ¿Qué cosas ocurrían tras los muros del castillo, Clara? Se especula de todo, es decir, desde... Sexo, que hablábamos antes. Sexo, se sabe, por ejemplo, que Muerte. frecuentaban el castillo, pues, prostitutas, se sabe que entraban, no se las veía salir, podía probablemente estar una noche allí, es decir, había muchísimo... Sí, y de hecho, por ejemplo, él tuvo varias compañeras sentimentales, era un personaje muy curioso, por ejemplo... Una de las veces, en uno de los olivos del jardín del castillo, pues cogió a esta mujer que convivía con él en ese momento y la ató al olivo y la dio de azotes, la desnudó. Es decir, tenía unos componentes bastante... Ahí vemos, Clara, algunas imágenes del castillo de San Martín de Valdeiglesias, absolutamente misteriosas, una fortaleza del medievo, probablemente del siglo XV. 14, me parece. Perdón, XIV. Sí, efectivamente, ahí estaba en un momento bastante bueno porque hubo un periodo de ruina o semi-ruina, pero ahí estaba muy recuperado por dentro y por fuera con todo el misterio que encierran estas antiquísimas paredes. ¿Cómo era el dueño del castillo, este hombre Juan José Fernández Ganza? Pues era un personaje muy excéntrico al que le gustaban muchísimo los temas esotéricos, estaba perfectamente vinculado a ellos y luego tenía aficiones extrañas, por ejemplo la de convivir con animales salvajes. Él llegó a tener en el castillo, además Polnachi la vio personalmente, 2 leones y un tigre, una de ellas Pachita, que probablemente fue la que vio Polnachi, está integrada en el propio castillo. Sí, me permite usted de esta forma y devuelve un poco la palabra a Polnachi, que nos va a contar esa experiencia, la experiencia que tuvo usted en el castillo precisamente con el dueño. Bueno, yo al ver esta situación no puedo evitar cierta nostalgia, melancolía y un poco de repelús. Yo este castillo no lo conocí cuando fui a rodar El Mariscal del Infierno y estaba este señor, era el dueño de este señor, lo conocí Sí, el auto-llamado Marqués del Valle. Exactamente, pues yo lo conocí en el año... Yo lo conocí en el año 68, donde rodé mi primera película, la primera civil que protagonicé, que fue La Marca del Hombre Lobo. Recuerdo aquellas madrugadas a las 6 de la mañana cuando empezaban a maquillarme de hombre lobo, en aquellas habitaciones que estaba llena además de
de objetos muy curiosos y minerales y conchas en la parte donde maquillábamos. Y entonces era un sitio realmente tétrico y realmente... sí, por eso marcaba yo que ahí estaba muy arreglado, muy recuperado. Bueno, y hay que decir una cosa, al menos esto lo he visto yo, sobre el frontis de la puerta del castillo está el escudo de don Álvaro de Luna. Luego este castillo en tiempos perteneció a don Álvaro de Luna, porque eso es lo que me dijo el dueño después. Y ahí rodó usted varias de sus películas. Sí, muchas. Es que eso fueron muchas, porque era un magnífico escenario. ¿Cuáles eran? Pues yo recuerdo La marca del hombre lobo, Los monstruos del terror, Jack el Destripador, más. Y en el momento en el que tuvo usted esta experiencia... El Mariscal del Infierno. Esotérica. Sí. ¿Cuál era la película que El Mariscal del Infierno. Era una especie de biografía de Gilles de Rey, que fue mariscal de Juana de Arco y que se dedicó posteriormente al satanismo y a buscar la piedra filosofal, ¿no? ¿Y cuál fue su experiencia? Bueno, pues esta experiencia es realmente tan absolutamente asombrosa que raya, esto sí que raya un poco en lo paranormal y habría que buscar, yo estoy rodeado de especialistas y quisiera que me dieran alguna explicación si es posible. Yo fui a rodar esta película y estábamos comiendo en las faldas del castillo, estaba el castillo ahí, una gran mesa toda la película, y yo estaba vestido de Gilles de Rey, de personaje medieval. Se acercó este individuo, que era el dueño, entonces Modesto Perredondo, que era el jefe de producción de la película. Sí, Fernández Ganza. Sí, se presentó. Marqués del Valle. Sí, entonces se presentó y me saludó. Dice, ¿usted qué está haciendo de don Álvaro de Luna? Digo, pues no, mire usted, estoy haciendo de Gilles de Rey. Ah, Gilles de Rey, el francés. Digo, sí, mire usted, pues no tiene nada que ver. Sí, tiene mucho que ver. Digo, bueno. En fin, hablamos, entonces le dijo el jefe de producción que se quedara a comer con nosotros. No, tengo mucho que hacer, pero esta noche, después del rodaje, si ustedes quieren, yo les invito a mis bodegas, que tengo un vino estupendo, de cosecha propia y tal. Terminó el rodaje y dijimos, ¿por qué no? Entonces, León Klimovsky, que era el director, su mujer y algunas personas se marcharon. Pero el resto de la película, entre los cuales estaban las actrices argentinas que habían venido, la jefa de la sastra, que era Rosa García, que era productora, el jefe de producción, Modesto Perredondo, las actrices Norma Sebré y compañía, pues decidimos quedarnos sin las Vegas. Nos obsequió con un vino exquisito, blanco, por cierto, un poquito ácido, pero muy fresco, y era verano, bueno, maravilloso. Y la gente... Hay unas imágenes también, estamos ofreciendo, del castillo de San Martín de Valdeiglesias. Un castillo precioso, pequeño pero precioso. Que encierra dentro de sus muros una historia en la que parte nos está contando por... Sí, es que la historia es siniestra y realmente impactante. Entonces, este hombre, pues después, yo no bebí. Estaba muy fresquito y muy rico el vino, pero yo no bebí, no sé por qué todavía, muy bien. Y la película, en general, agarró una borrachera espantosa. A todo esto, yo estaba con un amigo personal mío, un amigo íntimo, no voy a decir su nombre por un simple tema ético, que le había metido yo en la película para hacer un papelito, porque montaba muy bien a caballo. Y yo todavía estaba vestido de caballero medieval, ni siquiera había ido a ahí veíamos parte de las mazmorras, sí. Algunos parte del torreón, arriba también había, los ventanucos. Esa es la bodega. Arriba había una especie de sala, que no sé, la habréis visto a lo mejor vosotros, donde había muchas armaduras, entre ellas una japonesa, ¿no? Esto no se me olvidará nunca, ¿no? Porque ahí, otra película que rodeé fue La furia del hombre lobo, que fue un montón. O sea, que me cojo aquello mejor que mi casa. Bueno, en definitiva, cuando ya había terminado la película, este señor nos dijo de ir arriba, porque me iba a invitar a un vino muy especial y que los demás vinieran también. Entonces fuimos a aquel salón que estaba con armaduras, una gran mesa central, con un retrato de don Carlos el Hechizado ahí en el centro, unas alacenas y tal. Y había un ventanal, que se supone que es donde se colocaban los músicos en el medievo para tocar, y allí se fue la película, el resto de la película, pero él se quedó conmigo abajo. No, usted se queda conmigo y tal, porque quiero... Me dijo algo así, porque ahora ya es tan lejano el momento de mi valor y no sé quién, usted es un hombre valiente, quédese conmigo. Entonces cerró el portalón aquel, que tú conocerás, y entonces metió los cerrojazos y tal, y me quedé yo solo con él allí. Primer espectáculo, que los demás se divertían mucho arriba, fue que de una panoplia que tenía allí cogió 2 espadas y me tiró una. Y de repente me empezó a atacar con unos espadazos que dije, bueno, ese tío me va a matar. Entonces, por propia autodefensa y porque sé un poquito de esgrima, malamente salí del atolladero, pero vamos, aquello iba en serio, ¿eh? Hasta que de repente se dijo, bueno, ya esta primera prueba o algo así, usted la ha pasado. Vamos a brindar por don Carlos el Hechizado, que está en todas las habitaciones de este castillo, que domina, es su espíritu, es el que... Y usted, tío, está como una cabra, yo estaba asustado, francamente. Y arriba todo esto, la gente no se enteraba de nada y aplaudiendo, viva el Mariscal del Infierno, viva Gilles de Rey, y yo digo, bueno, pues esta gente, ¿sabe lo que está pasando? Entonces fue una a la cena, sacó unas copas de oro y dijo, vamos a brindar por don Carlos el Hechizado, lo que usted quiera, yo brindo por quien sea, ven. Echó el vino y, bueno, por don Carlos el Hechizado, bebimos, y en ese momento se acercó
a una pared, había una palanca, tiró de la palanca, salió una reja y salió una leona descomunal. Pero una leona que yo ya flipaba totalmente. Digo, bueno, ¿y dónde me he metido yo? Y entonces la leona empezó a merodear a nuestro alrededor y cuando estábamos con las copas, aquel animal, bueno, los rugidos de un león dentro de una sala son para poner los pelos de punta. Entonces lanzó la garra, me pegó en la copa salió tarifando y este hombre empecé a notar yo que se inquietaba. Y dije, uy, esto se pone muy feo. Pero además el salón estaba cerrado, no había escapatoria. Digo, como la leona se enfurezca, aquí está la mala de Dios. No salimos vivos ni él ni yo. Y como se asustó, hizo algo, le dio unas órdenes y la leona volvió grupa y se metió otra vez en aquel tenía y bajó la verja. Eso me inspiró luego a mí una escena de La bestia y la espada mágica, con un tigre. Además de esta experiencia espeluznante de Paul Naschy, Clara, parece ser que dentro había sesiones de espiritismo en este castillo. Sí, que realizaba frecuentemente sesiones de Ouija más que de espiritismo, en las que se las tomaba muy en serio. Algunas personas que estuvieron en rodajes... Convocaba a las almas. Convocaba a las almas, en concreto él tenía una verdadera obsesión con Álvaro de Luna. Se cree que el castillo lo adquirió en la década de los 70 precisamente porque se enteró de que había pertenecido a Álvaro de Luna, que como recordarán pues los televidentes, fue el valido de Juan II, que el propio Juan II lo mandó decapitar porque se especulaba con que realizaba prácticas brujeriles y hechiceriles, o sea que tenía cierta relación también con el esoterismo. Año más tarde, cuando se quedó a vivir allí una de las hijas de este hombre, de Fernández Ganza, ya fallecido, ella misma encontró un cadáver enterrado en el castillo. Exactamente. Pues fue una cosa bastante curiosa, por así decirlo, por lo que ella me relató, ¿no? Y es que pensaron que, bueno, que en los castillos siempre hay la leyenda de que hay tesoros escondidos. Y bueno, pues les dio por ahí, empezaron a buscar a ver si había algún tesoro que hubiera dejado su padre, y sus pesquisas le llevaron hasta la capilla, que hemos visto imágenes de la capilla en el reportaje, y tocaron algo pues que parecía que podía haber algo debajo y empezaron a desenterrar y con tan mala fortuna que el tesoro se transformó en un cadáver que estaba envuelto en plástico. ¿Llegó a conocerse a qué época pertenecía el cadáver? Sé que se abrieron diligencias y hubo un levantamiento de cadáver, pero no he conseguido llegar hasta las diligencias, es decir, no sé exactamente en qué quedó aquello. Lo que sí se sabe es que era de tiempos modernos, no podía ser de los tiempos de Álvaro de Luna ni de propietarios posteriores, puesto que estaba envuelto en un plástico. Entonces esto nos hace pensar que tiene una época moderna. No es que yo digo que Juan Fernández Ganza asesinara a alguien, pero el hecho es que el cadáver apareció y estaba envuelto en plástico. El misterio del castillo de San Martín de Valdiglesias continúa. Señor Carballal, perdón. Yo quisiera que ella a lo mejor lo conoce mejor. Se ha dicho que el cadáver apareció, el cadáver de él, del dueño del castillo, que efectivamente estaba obsesionado por don Álvaro de Luna, porque a mí me dijo que yo no era Res, sino don Álvaro de Luna, y que yo estaba poseído por el espíritu de Álvaro de Luna. Pero ese es otro tema. Dicen que se suicidó de un disparo, y también dicen que aparecieron 2 disparos. Sí, esto lo decía la hija. Sí, la investigación policial, estoy al tanto de ello, está detenida en un momento en el que no se supo al final si había muerto verdaderamente por un suicidio o un asesinato. Le preguntaba, señor Carballal, ¿qué drogas se usan en los rituales satanistas? No se usan unas drogas especiales en los rituales satanistas, sino en todo el mundo de la brujería, del chamanismo, de la hechicería, se usan un tipo de alucinógenos normalmente de origen vegetal, como puede ser la ayahuasca, el peyote, el yopo, etcétera, que han sido exportados de las culturas primitivas, fundamentalmente de África y de Latinoamérica, aunque también los chamanes en Rusia y en Asia utilizaban más o menos el mismo tipo de drogas, y dentro de algunos grupos satánicos, no de todos, pero sí dentro de algunos de estos grupos satánicos, se utiliza como un elemento más para intentar acceder al príncipe de las tinieblas, ¿no? Dentro de los grupos que creen en el diablo, claro. ¿Tiene Satán algún sexo preferido? Antes mencionaba Paul Naschy los íncubos y los súcubos, dependiendo de... Hombre, en teoría, Satanás o Lucifer, más correctamente, si era un arcángel, una de esas entidades sobrenaturales de las que nos habla la Biblia, los ángeles, arcángeles, serafines, potestades, dominaciones, no tiene sexo, o es andrógino, puede tener los 2 sexos, ¿no? Lo que ocurre es que el satanismo, al ser una religión, entre comillas, lo de religión lunar, da una gran importancia al elemento femenino. Y de hecho las grandes sacerdotisas, los personajes importantes de las grandes logias son sacerdotisas, son mujeres por la ley del inverso. Igual que la cruz se invierte, igual que la hostia consagrada es de color negro, el sacerdote tiene que ser una mujer. Clara, ¿por qué los niños y las jóvenes son sus víctimas preferidas, las de estos grupos? Bueno, los niños, en principio, hablamos, por ejemplo,
de la brujería antigua, el satanismo antiguo, por así decirlo, ¿no? Los cultos en los que bueno, pues, estaba todavía la Inquisición de por medio. Se sabe que se cogían a niños, por lo menos esto es lo que nos cuentan algunas de las crónicas de aquellos años en los procesos inquisitoriales, en los que eran dechados de inocencia. Entonces se utilizaba, decían que la grasa humana, sobre todo la de niños, para la fabricación, lo que comentó Manuel hace un momento, con determinadas drogas, una mezcla para conseguir pomadas, ungüentos en los que aplicarse a la piel y esas drogas penetrar a través de la piel y poder realizar lo que se llama el vuelo de las brujas, ¿no? De las amantes del diablo, para reunirse con él en el aquelarre, en el lugar establecido, bueno, que incluso podía estar a varios kilómetros de distancia, y que esto las transportaba de diferentes lugares para reunirse todas allí ese día, ¿no? Y las mujeres, principalmente, la importancia que tienen sobre todo es que sean vírgenes. Es decir, se busca la virginidad como un valor atesorado quizás por religiones como el cristianismo, y entonces, bueno, pues de esta forma es una manera de transgredir nuevamente un tabú, ¿no? Clara, el diablo tiene una voz, tiene varias voces. ¿De dónde procede la voz del diablo? El diablo, como sí, ha comentado antes un poco la etimología de lo que sería Satanás, de lo que sería Lucifer. El diablo es, bueno, pues desde antiguo viene del daimón, ¿no? Entonces hay diferentes formas, numerosas voces de llamar al diablo. Incluso hay diablos menores o demonios, en este caso, que serían subordinados. El demonio no sería como tal el diablo, sino sería un subordinado de él, y tendría su cohorte de diferentes demonios que pues pueden ascender, no sé, a cientos de miles de demonios, ¿no? La muerte, la adoración, las ceremonias satánicas. Paul Naschy, ¿cuántos matan en nombre de Satanás? Bueno, evidentemente a través de la historia muchos. Esto está clarísimo, ¿no? Citar algunos nombres conocidos, pues el ya mentado Gilles de Rais, la condesa Báthory, y esta infinidad, Vlad el Empalador, que tenía también una cierta vis satánica, ¿no? Pero muchos más, ¿no? Es decir, ¿Y se inspiran en el diablo para matar? ¿O bueno, invocar su nombre le da yo creo fuerza? que existen las dos cosas. Se inspiran y además se justifican, ¿no? Que ya lo ha apuntado mi compañero. Y entonces yo creo que, ya lo ha dicho Carballar, que es como una justificación para hacer los actos más nefandos, ¿no? Entonces el diablo es un poco también chivo expiatorio, aunque sea chivo en la realidad, ¿no? Es también un poco chivo expiatorio de las maldades humanas, ¿no? Yo creo que hay otros mundos, pero están en este. Yo creo que el diablo va dentro de nosotros. Es una fuerza que llevamos dentro y que cuando se manifiesta puede dar monstruos como Adolfo Hitler o como Calígula o como José Stalin. ¿Hay alguna muerte cometida en nombre de Satanás que a usted le haya conmovido especialmente? Bueno, yo los personajes que más he estudiado son personajes antiguos, ¿no? Porque al ser tan cinematográficos me interesan muchísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, evidentemente el caso de la condesa sangrienta, de Erciyes Báthory de Nadasdy, o el caso de Gilles de Rais, o el caso de Vlad el Empalador, o muchos más casos, por ejemplo, los señores de la guerra, de los Balcanes. Yo creo que los Balcanes es un poco el origen de casi todos los males. No hay más que leer la historia de Europa para ver que esas tierras donde se desarrolló el vampirismo, la licantropía, etcétera, son como el origen del mal, ¿no? Es evidente que los diablos ahí campan por sus respetos con mucha más facilidad. Entonces, bueno, después de eso, yo creo que simplemente, y vamos a derivar a un tema que a mí me interesa mucho, que es la licantropía o el vampirismo, son siempre emanaciones satánicas. De hecho, el hombre lobo se supone que lleva en el pecho el estigma de la licantropía, que es un pentágono, ¿no? Que es la marca del demonio. Entonces, el demonio está siempre detrás de todos esos victimarios, ¿no? Entonces, que se justifican los crímenes a través de la posesión satánica, ¿no? Señor Carballar, ¿cuántos matan en nombre de Satanás? Yo creo que no muchos, creo que no muchos. Dentro ¿Pero de la son historia, asesinatos de calidad? yo te podría decir que en España, recientemente, en la historia moderna, medianamente documentado, un asesinato en el nombre del diablo, en un ritual de misa negra, tan solo existe un antecedente, es decir, un testigo que ha estado dispuesto a declarar delante de instancias policiales que ha presenciado el sacrificio de un menor, de un niño que había sido robado o comprado o adquirido una falsa adopción dentro de un ritual satánico en España. Lo que sí hay, por desgracia, son muchísimos crímenes en el nombre de Dios para intentar echar al demonio, como fue el caso de Álvaro Bustos, o el caso de Encarnación Guardia, o el caso de Rosa González, o tantos otros casos, ¿no? En que se cometen crímenes brutales, pero no en el nombre del diablo, sino en el nombre de Dios para intentar echar al demonio. En el nombre del diablo, afortunadamente, existen pocos casos,
personas en España que nos hayan contado que han presenciado crímenes, asesinatos en ritos de magia negra, existen unos cuantos. No que esos ritos se cometen, estoy recordando por ejemplo a Jimmy Jiménez Arnau o a Rafael Valero Parra, un sacerdote satanista que presenció un sacrificio en San Francisco, pero que se cometiesen en España, que nosotros sepamos uno. Probablemente habrá más, pero afortunadamente no tantos como esperamos. ¿Usted, Clara, está de acuerdo con el señor Carballal que son pocos los crímenes, aunque muy significativos? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que se mata más en nombre de Dios, pero históricamente, además. Lo que pasa es que, por ejemplo, por una nota él ha puesto casos españoles, yo por una nota quizás de asesinatos significativos en nombre del diablo, por ejemplo, el caso de los narcosatánicos de Matamoros. Bueno, no tenemos tiempo nada más que para dejarlo apuntado y darles las gracias a ustedes por estar aquí. Clara Tahoces, muchas gracias, escritora esotérica. Paul Nachi, muchísimas gracias por su contribución a la verdad una vez más y por haber ahondado con nosotros en este tema. Gracias, Manuel Carballal, experto en satanismo. Y decir a ustedes que hemos concluido que sí, que claro que sí, como no podía ser de otra forma, la verdad es que el adorar a Satanás, al mal en suma, lleva al crimen, al asesinato. Esta ha sido nuestra conclusión de hoy y les espero próximamente aquí en su programa, donde aprenderán tanto del crimen que podrán defenderse de él. Hasta muy pronto. Gracias.